Historiator, un canal dedicado a la geopolítica, en especial la historia, geografía, política, religiones, lenguas, conflictos y las relaciones internacionales. Hoy hablaremos sobre Siria. Siria es un país que está situado en Oriente Medio. Hablaremos de cómo es la sociedad de Siria, de la población, de las características, de la densidad, de las ciudades importantes, así como los grupos religiosos, étnicos y lingüísticos. Siria, cuya población se llaman sirios, tiene más de 19 millones de habitantes. Es el 63 en el mundo. Tiene una tasa de crecimiento del 4,25, lo que le coloca en el primer puesto mundial de crecimiento. La tasa de natalidad es de 23,8 nacimientos por cada 1000 habitantes. Así nos encontramos con diferentes tasas, que demuestra que hay una gran cantidad de población joven en el país. La mortalidad, sin embargo, nos encontramos que es de 4,5 millones y lo coloca casi en los peores puestos de la escala mundial, con el puesto 206. Tiene una tasa de migración que es el mayor país donde la gente huye del país. La esperanza de vida en el país la coloca en el puesto 143, rondando los 73 años. Las mujeres 75 años y los hombres 72. La densidad de la población. La densidad de población podemos ver cómo la gran mayoría de la población está viviendo a las orillas del mar Mediterráneo. Así nos encontramos pequeños núcleos en lugares históricos como Damasco, Tartus o Latakia. Sin embargo, hay otros lugares que, aunque escasamente poblados, que es el margen del río Éufrates. Siria tiene una de las mayores ciudades más antiguas del mundo, como es Damasco. Así nos podemos encontrar otras ciudades de importancia como Alepo, Homs, Hama, Latakia. Y podemos ver incluso una vista desde el espacio de la ciudad de Damasco. Las ciudades de Siria, por lo general, tienen una clara arquitectura árabe islámica. Sin embargo, en la propia Damasco nos encontramos ruinas de época romana y anteriores, así como le pasa a la ciudad de Alepo. Ambas son ciudades patrimonio de la humanidad. Tras la conquista árabe de la actual Siria en el 638, el idioma árabe se acabó imponiendo. En la actualidad, el idioma árabe no solo es el oficial, sino además es el mayoritario. Nos encontramos que hay varias series de dialectos, como es el levantino central, el levantino norte, el levantino sur, así como el mesopotámico norte, que está justamente por las zonas del Éufrates. Nos encontramos además con 3 dialectos beduinos. Podemos encontrarnos que hay grandes diferencias entre varios dialectos entre sí. Además, hay diferentes comunidades que, a pesar de no ser árabes, hablan el idioma árabe, debido a la arabización desde la conquista islámica. Los kurdos son el 15 o el 8,4% de la población de Siria, unos 938.000 habitantes. El idioma es el kurmanji o kurdo norte, escrito en alfabeto arábigo. La religión es mayoritariamente el Islam sunita shafi, aunque hay una pequeña comunidad que ronda el 0,1% que rige el yazidismo. Nos encontramos que la población kurda está situada en la zona norte del país y justamente en la zona mayoritaria al este del Éufrates. Precisamente esa población llegó sobre el siglo XI, sobre una tierra que anteriormente había sido aramea y bizantina. Los grupos religiosos de Siria, sobre el 89,9% de la población son musulmanes. Entre ellos nos encontramos que sobre el 75% de la población son sunitas, divididos a su vez en 2 grupos. Nos encontramos sobre un 11,5% que son chiitas, divididos a su vez en 3 grupos. Y sobre el 3% y el 1% son drusos, además de unas comunidades sufíes.
El cristianismo es seguido por el 10%, unos 756.000 ortodoxos, unos 452.300 católicos y unos 21.000 protestantes. Los yazidíes rondan el 0,1%. Además, hay otros pequeños grupos. Antiguamente había una pequeña comunidad judía, llegada desde la época bíblica. En la actualidad se desconoce si todavía hay esa pequeña comunidad, así como la comunidad Hamadiyya, que está perseguida por el gobierno sirio y diferentes comunidades, y también otras comunidades como Bahá'í. El Islam representa el 89,9% de la población de Siria. Llegó en el 638 con la conquista de los califas ortodoxos. Está dividido en 4 grupos. El sunismo, que es el grupo mayoritario con más del 75% de la población. El chiismo, con el 11,5%. Los drusos, sobre el 3%. Y los sufíes. Los sunitas, a su vez, están divididos en 2 escuelas, la Hanafi y la Shafi. La Shafi solo seguida por los kurdos. Los sunitas Hanafi, sin embargo, no solo es seguida por los árabes sunitas, sino además por otros grupos, como son los circasianos, los domaris y los cretenses musulmanes. Los chiitas están divididos en tres ramas. Sobre el 10,2% los alawitas, el 0,9% los ismaelíes y el 0,4% por el duodecimal. Tanto los ismaelíes como los duodecimales siguen la escuela Jafari. Hay una pequeña anécdota. Los ismaelíes también son llamados nizaríes y son conocidos desde la Edad Media por ser parte del grupo llamados Assassin, famosos por el videojuego Assassin's Creed. Los drusos, con el 3,3%, lo veremos después. Los sufíes están divididos a su vez en 3 tariqas importantes: la Qadiriyya, la Rifariyya y la Naqshbandi. Los alawitas, o también llamados nusayris, representan el 10,2% de la población de Siria. Viven en la costa mediterránea del país. Hablan un árabe levantino central. Durante bastante tiempo, el Imperio Otomano les dejó bastante autonomía. Dentro de esa autonomía se diferenciaron grandes familias. Una de ellas, por ejemplo, es la de la actual familia Al-Assad. Nos encontramos, por ejemplo, que tanto el padre como el actual presidente de Siria son alawitas. Los drusos. Los drusos representan sobre el 3 y el 1,1% de la población. La mayoría habla árabe levantino sur y precisamente están situados en una región que antiguamente llegó a ser un estado dentro de la actual Siria en época francesa. Nos encontramos que los drusos se diferencian de los restos ya que los demás no los consideran musulmanes, así como diferentes actitudes como la de no tener edificios religiosos y no de hablar de su religión. Grupos islámicos minoritarios. Hay unos 156.000 túrgicos, divididos a su vez entre 126.000 turmenos o turcómanos y unos 30.000 azeríes del grupo sur. Los túrgicos llegaron en el siglo XI, durante la conquista de los turcos selyúcidas. Sin embargo, la gran mayoría procede durante la conquista del Imperio Otomano, del 1516 a 1918. En el siglo XIX llegarían los circasianos. Actualmente son unos 64.700, divididos en cabardianos, adegesios y un pequeño grupo que son osetios. Los cabardianos llegaron refugiados por la conquista rusa de Circasia. Otros grupos, que son unos 97.000, son unos 53.000 farsis, que es el grupo mayoritario que hay en el actual Irán.
37.000 domaris, o también llamados náhuatl. Los domaris son gitanos musulmanes de lengua domari o lengua árabe. Y unos 7.400 cretenses musulmanes. Son llegados en el siglo XIX de la isla de Creta y mantienen la lengua griega, a pesar de ser musulmanes. El cristianismo. El cristianismo representa el 10% de la población de Siria. Nos encontramos que los orígenes cristianos en Siria se remontan a la época de San Pedro, San Pablo, con los viajes a la ciudad de Antioquía. Además, hay diferentes papas que tienen un origen cristiano. Hay un yacimiento llamado Dura Europos, donde nos podemos encontrar una de la primitiva iglesia cristiana. Hay varios grupos cristianos bastante diferenciados. Por ejemplo, nos encontramos los armenios, que representan 320.000 habitantes. Ellos, los armenios, están divididos a su vez en tres grupos. Unos 121.000 de la Iglesia Apostólica Armenia, unos 26.500 de la Iglesia Católica Armenia y unas 10 iglesias armenias protestantes. A su vez, hay otro pequeño grupo de 57.000 personas llamados arameos. Los arameos también se suelen llamar entre ellos asirios, caldeos. Eso los están divididos por lenguas. Hablan las lenguas neoarameas, como el turollo y otras lenguas neoarameas. Representan precisamente la evolución de la lengua que hablaba Jesús hasta la actualidad. Estos grupos, además de lingüísticos y étnicos, representan también grupos religiosos. Nos encontramos que están divididos en tres grupos, que son los jacobitas, la Iglesia Ortodoxa Siriaca, que todavía mantiene el siriaco como lengua litúrgica, unos 30.000 caldeos, que son católicos, y unos 20.000 asirios, que es de la Iglesia Asiria de Oriente. El cristianismo ortodoxo es el mayoritario de los grupos cristianos que hay en Siria. El cristianismo ortodoxo llegó durante la propia evangelización de la región. Nos encontramos que el grupo mayoritario, con el 3,6% y unos 526.000 fieles, es la Iglesia Ortodoxa Griega de Antioquía. Con el 2,1% y 121.000 fieles, la Iglesia Apostólica Armenia. Unos 89.000 fieles, la Iglesia Ortodoxa Siriaca, también llamado Jacobitas. Unos 20.000 fieles, la Iglesia Asiria de Oriente, también llamado Nestorianos. Y además hay una iglesia de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Damasco. La Iglesia Católica representa el 2% de la población, unos 452.000 fieles. Hay diferentes grupos. El grupo mayoritario sobre el 1,8% de la población y 259.000 fieles es la Iglesia Greco-Melquita. Es una escisión de la Iglesia Ortodoxa Griega de Antioquía. Está seguida con 64.000 fieles por la Iglesia Católica Siriana de tradición antioqueña, que a su vez es una escisión de la Iglesia Ortodoxa Siriaca de tradición jacobita. Con 59.000 fieles, la Iglesia Católica Maronita, grupo mayoritario en Líbano. Con 30.000 fieles, la Iglesia Católica Caldea. Es una escisión de la Iglesia Asiria del Este. También son llamados nestorianos. Con 26.000 fieles, la Iglesia Católica Armenia. Escisión de la Iglesia Apostólica de Armenia. Y unos 13.000 fieles son de rito latino. El protestantismo llegó a Siria en el siglo XIX. Actualmente son unos 21.000 fieles. Hay diferentes grupos, entre ellos el Sínodo Nacional Evangélico de Siria y el Líbano, con 8.000 fieles y 20 fieles. Se creó por misioneros presbiterianos, seguido por la Convención Bautista de Siria, con 600 fieles y 10 sedes,
creado por misioneros bautistas. Después, la Unión de Iglesias Evangélicas Armenias en el Próximo Oriente, que tiene 10 sedes. Esta es una iglesia nacional de tipo evangélico formado mediante la conversión de armenios por parte de grupos protestantes. Al final está la Iglesia Episcopal de Jerusalén y Oriente Medio, que tiene una sede. Esta es una iglesia anglicana que depende de la diócesis de Jerusalén y la congregación está dividida en los que hablan árabe y los que hablan inglés. ¿Qué tema te gustaría que hablase? Déjamelo en los comentarios.